Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 21 de agosto. Damos gracias al Señor porque nos ha concedido el privilegio de estar vivos para adorarle. Y en esta mañana, como todos los días, hemos querido transmitir una palabra en nuestro tiempo devocional que hemos llamado así, ¿verdad? Porque todos los días tenemos la intención de buscar esa palabra que el Señor ministra a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que es necesario que nosotros le busquemos cada día más. Por eso en esta mañana, llenos de mucha energía, porque Dios nos ha permitido hacer cosas nuevas en esta mañana, podemos levantar manos al cielo y decir: Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y en esta mañana yo te invito que presentes conmigo este espacio que Dios nos ha entregado para traer una palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Arcelio Rodríguez. Buenos días. Hoy es lunes. Y damos la gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano Gilberto Valentín y nuestra hermana Evelyn. Que Dios bendiga grandemente a quienes amamos mucho en el Señor. Nuestra hermana Carmen Rita, gloria a Dios. Buenos días, buenos días. Estamos muy contentos dando gracias al Señor por su misericordia. Y en esta mañana, como todos los días, hay una palabra que el Señor nos ha entregado. Una palabra poderosa que el Señor nos trae a nuestro espíritu. Y hoy, compartiendo desde nuestro hogar, como siempre, estamos tratando de establecer la palabra del Señor como el alimento que necesita nuestro espíritu. Y en esta mañana yo te invito que presentemos estas redes sociales, que luego, si lo quieres compartir con alguien de tus contactos, eso va a ser una bendición, porque la palabra tiene que llegar a diferentes lugares. Así que Dios te bendiga, Carmen Rita. Vamos a orar y vamos a presentar este espacio y oramos. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te adoramos. Te damos las gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos concedes de poder estar vivos para adorarte, Padre, porque en esta mañana no hay otro motivo más grande que podamos elevar nuestras manos arriba y decirte: Señor, gracias. Gracias porque a ti te ha placido darnos la vida. Gracias por nuestro techo. Gracias por los alimentos. Gracias por la salvación tan grande que tú nos has entregado. Oh Padre, en esta mañana yo te presento cada hermano, Padre, que se conecta en el en vivo, cada amigo, Padre, que tenemos en esta red social. Mi Dios, permite que sean edificados cada hermano del cuerpo de Cristo. Oh Padre Santo, reprendemos y atamos todo espíritu de error, todo espíritu que te pueda robar la paz. En este día atamos y reprendemos todo espíritu de error. Padre, proclamamos vida, proclamamos paz, libertad, salud. Oh Padre, la gloria es para ti. En esta mañana yo te pido, Padre mío, que tú bendigas las vidas que se conectarán en el en vivo y las que vendrán luego en la repetición. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo haga llegar esta palabra a lo más profundo del corazón y que reprendas todo espíritu de error que se levante como fortaleza para evitar que mis hermanos, Señor, sean edificados. Oh Padre, para desunir el cuerpo de Cristo, reprendemos todo espíritu de error, Señor, porque reconocemos que es un tiempo postrero, un tiempo donde nosotros necesitamos tener paz, Señor, tener la seguridad de que tú estás a nuestro favor. Oh Padre, en esta mañana toma control de este en vivo. Permite, Espíritu Santo, que tu palabra traiga salud, traiga paz, traiga vida. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga las vidas hoy lunes que tienen contacto con nosotros. Déjame abrirle la puerta a Simón, que me está molestando. Vamos a ver. Gloria a Dios. Estamos aquí otra vez. Reconocemos por la palabra que hay un mensaje en la palabra, en la escritura, que es necesario que nosotros proclamemos. Fíjate que la palabra del Señor que estamos compartiendo en esta mañana se encuentra en Filipenses capítulo 3, versos 9 al 10. La escritura es una escritura poderosa y dice la palabra del Señor
en este versículo 9 y 10 de este capítulo de Filipenses. Dice la palabra: ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate que en esta carta el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los filipenses desde unas circunstancias muy fuertes para él. Él estaba preso y dentro de aquel lugar donde él estaba preso, él estaba pensando en la gente a la cual él estaba pastoreando. Reconocemos que la palabra del Señor fue completada más después, ¿verdad? Cuando ellos hicieron su historia. Pero Dios utiliza a alguien para que escriba la palabra inspirado por Dios, porque Pablo documentaba todo lo que hacía. Y fíjate que una de las cosas que nos llama la atención del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo fue uno que llegó último, pero que Dios añadió porque era necesario. Fíjate que en esta mañana la palabra que el Señor nos entrega es una palabra poderosa, porque dice la Escritura: ser hallado en él. Hallado en él es un cambio de posición. Es que cuando somos hallados en él, era la oración del apóstol Pablo, nuestra vida tiene que cambiar. No se trata ya de lo que te gusta, no se trata ya de lo que te conviene, no se trata ya de lo que tal vez era mejor para ti. Se trata de que ser hallado en él. Somos plantados dentro de un lugar donde nosotros tenemos que fructificar. Y es muy posible que mientras la gente aún no te conoce, te puedan mostrar algún tipo de cariño. Y puede ser posible que aún mientras la gente no te conoce, te den un abrazo y te puedan expresar que te aman o que te quieren porque aún no te conocen. Es probable que dentro del cuerpo de Cristo haya alguien que todavía no ha tenido la convicción de que es parte de un cuerpo, y al no tener la revelación ataca a su propio cuerpo. Esa es la palabra que el Señor nos entrega en esta mañana. Es una palabra poderosa porque dice: ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia procedente de Dios basada en la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Fíjate que cada día que pasa se nos hace más fuerte retener nuestras coordenadas de paz. Se nos hace más fuerte retener nuestra salvación, porque es necesario que mientras llega el momento del rapto, mientras llega el momento de nuestra al fin en la tierra, reconocemos que es una guerra, es una batalla por la cual nosotros estamos batallando y enfrentando, y es normal que dentro de un lugar donde estés adorando hayan situaciones que se levanten en tu contra para evitar que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer contigo. Pero yo quiero decirte en esta mañana que tú no te tienes que preocupar por la oposición, no te tienes que lamentar, Dios te bendiga, hermano José Echevarría, por aquellos que tal vez te juzgan mal, por aquellos que tal vez no tienen la convicción de lo que Dios te ha asignado, lo que Dios ha puesto sobre tu vida, en tus manos. Es algo que Dios te lo entregó para que tú fructifiques, para que tú seas de bendición al cuerpo de Cristo. Y es muy probable que dentro de ese caminar se levantan oposiciones. Siempre habrá un grupo de los más santificados que se creen megasantos, pero realmente no lo son. Reconocemos que hay cizaña mezclada con el trigo, y la cizaña se parece demasiado al trigo. Por eso es que nuestra mirada no puede estar puesta en el hombre ni en el ser humano, porque el ser humano te va a fallar. El ser humano no piensa de la misma manera que Dios piensa.
Y en esta palabra que el apóstol Pablo nos entrega, en ese verso 9 y 10 dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Fíjate que la justicia que nosotros podemos realizar en nuestras manos es una justicia que puede ser fuerte y puede ser en un nivel humano, donde tal vez tú puedas llegar a sentirte mal, a tú sentir el dolor de la traición, pero reconocemos por la palabra que el apóstol Pablo, fue verdad que él no era uno de los apóstoles que caminó con el Señor físicamente, pero él tuvo un llamado genuino, porque el mismo Señor por el cual aquellos apóstoles predicaban y proclamaban el nombre de Jesús, ese mismo Jesús se le aparece al apóstol Pablo y es quien lo saca de aquella ruta del camino que él procuraba matarlos. En aquel momento el mismo Jesús lo baja del caballo, lo deja ciego por la luz que emitía Jesús mismo, porque era necesario. Y la palabra del Señor en esta mañana que el Señor nos entrega es una palabra de poder, porque es muy probable que a lo mejor los que están a tu alrededor no entiendan el nivel de llamado que Dios te ha dado. Tal vez no entiendan el por qué Dios te lleva por un camino diferente al de ellos. Tal vez no estuviste en ese tiempo de origen de ministerio, pero sí Dios te llamó para este tiempo. Pero sí Dios te bajó de un caballo por el cual tú ibas, por el cual Dios te bendiga, pastora Birmari Jiménez y mi amiga. Dios te bendiga grandemente. Buenos días. Estamos compartiendo la palabra de la carta de Filipenses en el capítulo 3, versos 9 y 10. Y estamos compartiendo una escritura poderosa, porque en esta carta del apóstol Pablo él se encontraba en unas circunstancias muy incómodas, muy difíciles, porque estar preso no era nada fácil, porque tener que escribir para darle ánimo a aquellos que él había ganado para Cristo no era fácil, y él tenía que vivir por experiencia ese desarrollo que nos hace tener la convicción de que Cristo nos llamó. Y fíjate que en ese verso 9 y verso 10 dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo sabía claramente que ser hallado en Cristo demandaría unos cambios. Ser hallado en Cristo demandaría que las cosas fueran diferentes. Y es que cuando nosotros hemos sido llamados en Cristo, nos salimos de lo normal. Y es muy probable que dentro de una congregación que Dios te ha plantado, es probable que tal vez los que te rodeen no vean el valor del llamado que Dios te ha dado. Pero tú no te tienes que preocupar por lo que otros no vean en ti. Tú tienes que preocuparte por agradar al Señor. Tú tienes que preocuparte por tener la convicción de que Dios te llamó y Dios te posicionó. No importa que el hombre pueda poner oposición. No importa que el hombre te ponga el pie para que no llegues a donde tienes que llegar. Déjame decirte que cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y Pablo estaba bien convencido que él no era de los 12 apóstoles que habían estado caminando con Jesús, pero él estaba convencido que su llamado venía de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios tiene un llamado para las personas que le sirven al Señor, y nuestro primer llamado es a ser salvos. Dice la Escritura que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, porque la palabra demanda que al llamado tú les respondas. Demanda que ya no es bajo tu propia justicia. Decía el apóstol Pablo, ser hallado en él. En él es un cambio de posición. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. Porque cuando tienes tu fe puesta en el Señor, cuando tú sabes quién te ha llamado, no pierdes el tiempo en luchar con el hombre, no pierdes el tiempo en desgastarte en batallas que no te corresponden, no pierdes el tiempo ni siquiera en convencer a nadie de quién eres, porque sabes que el Dios que te llamó pelea por ti. Y eso es lo que el Señor nos muestra en esta palabra. Hay que tener carácter, y las pruebas nos llevan
llevan a ser gente de carácter. Gente de carácter es aquel que puede tomar decisiones completamente decidido. Dios te bendiga, hermano Martín. Estamos compartiendo la escritura en Filipenses capítulo 3, versos 9 y 10. Y hemos dicho, ¿verdad?, que en el entorno de esta carta de Filipenses había una situación para el apóstol Pablo, que era que él estaba preso. Fíjate que muchas veces el precio del llamado nos va a costar lágrimas. Muchas veces el precio del llamado nos va a costar frustraciones. Pero la palabra del Señor nos llama claramente a mirarlo a Él. A nosotros entender que Él nos llamó para un tiempo difícil. Y fíjate, dice la palabra, ser hallado en Él. Ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. Fíjate que el apóstol Pablo en ese momento había sido quitado de ese propósito que él tenía, porque en su vida natural él sabía que él representaba al Estado y él iba detrás de aquel movimiento de Jesús de Nazaret, que aunque él había estado 33 años y medio en una vida natural, él creía que era una secta más, pero después que Jesús muere, que resucita y se eleva a los cielos, el cuerpo de Cristo recibió la vida por el poder del Espíritu Santo, y cuando recibió el Espíritu Santo, en vez de quedarse en Jerusalén, ellos se esparcieron por causa de la persecución, y es esa la persecución la que te lleva a movilizarte. Y es muy probable que donde estás sembrado, donde Dios te ha colocado, muchas veces no vean tu llamado. Es muy probable, como le pasó al apóstol Pablo, que las personas que te rodean y que deberían cuidarte, te dejen ir como sin que tú representaras alguien del cuerpo de Cristo. Pero yo quiero decirte en esta mañana que igual que el apóstol Pablo, como dice en la escritura en este verso 9 y 10, Dios bendiga a mi hermana Yadira Lugo, buenos días. Dios bendiga también a mi prima Daisy Rivera, que siempre entra a nuestros en vivos. Reconocemos que el Señor ha sido bueno. Buenos días. Nuestro hermano Rafael Antonio Abreu también, buenos días. Dios te bendiga. Hoy estamos teniendo la escritura de Filipenses capítulo 3, versos 9 y 10, y estamos diciendo en la palabra que las circunstancias de contexto de esta escritura es que cuando se escribe esta carta del apóstol Pablo, habían unas circunstancias reales, y era que él estaba padeciendo la cárcel. Es que muchas veces nosotros hemos sido llamados de manera genuina, y hay personas que van a menospreciar tu llamado, porque eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solo tenía la oposición del gobierno cuando él se convierte a Cristo, sino que tenía la oposición de aquellos apóstoles que de repente todavía no entendían que Pablo era una figura importante para ese mover de ese tiempo. Y es que la palabra del Señor nos habla todas las cosas que sucedieron alrededor, solamente para que entiendas que esa batalla que estás viviendo, que esa guerra interna que se está desatando a tu alrededor, es parte de una formación de carácter, es parte de un llegar a la estatura de Cristo, porque Pablo lo entendió perfectamente. Dice, ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Él conocía de la ley. Lo de él era aplicar la ley a todo aquel que no seguía la ley que había dejado Moisés. Él representaba el judaísmo. El gobierno en ese momento era un gobierno romano, pero él estaba muy bien posicionado dentro del pueblo de Israel. Él tenía una posición que era de justicia, y dice la palabra que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios, basada en la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos. Reconocemos en la palabra que el precio del llamado es padecer persecución, y la persecución que se te va a desatar no necesariamente sea únicamente la del gobierno o la de las autoridades que llegan a un nivel donde te pueden suprimir que tú puedas llegar a donde tengas que llegar, sino que
Tu persecución comienza en tu lugar más cercano, en tu hogar, en tu casa, con los tuyos, tal vez con los mismos de la iglesia, porque el enemigo trata de usar estos vasos que están medio llenos y que les faltan espacios de llenura. Y es necesario que tú entiendas que todo obra para bien a los que aman al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Mili Arocho, buenos días. Dios bendiga a cada vida que se va conectando en esta mañana. Hoy estamos hablando de la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versos 9 y 10. Y estamos diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo conformado en su muerte. Reconocemos por la palabra. Muy bien, hermana Yadira Lugo. Esa es la lectura que tenemos para hoy. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que viene a este caminar con Él, tiene que sufrir el padecimiento que Jesús sufrió, porque este camino es angosto, porque este camino demanda que tú te apegues a Él. Dios permite unas circunstancias difíciles para que lejos de que tú entregues todo, para que lejos de que tú te rindas, tú puedas doblar tus rodillas y resistir al diablo y de vosotros huirá. Reconocemos que la batalla está en los aires y que esta batalla en los aires demandará que tú puedas ser valiente, porque la palabra dice que el apóstol Pablo escribe ahí en ese verso 9 y 10, dice, ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe, a fin de conocerle. Dios te bendiga, José Luis Torres, buenos días. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Todo el que viene a Cristo, es cierto que entra a la vida, pero hay una parte que tiene que morir de ti, y es la parte de nuestra vida natural. Nuestra alma no puede ser la que reine, el alma no nos puede gobernar. Nosotros tenemos que saber que tenemos que, aunque andamos en esta tierra, en un cuerpo físico, somos guiados por el Espíritu, y nuestra alma tiene que estar sujeta a lo que diga el Espíritu, porque nuestra alma se nutre de lo que la carne percibe. Dios te bendiga. Buenos días, hermano Eric Soto. Estamos leyendo de la carta de Filipenses capítulo 3, versos 9 y 10, y estamos diciendo que el apóstol Pablo no era bien visto por aquellos apóstoles que caminaron directamente con Jesús, pero dice la palabra que el apóstol Pablo, dentro de esa carta, cuando la estaba escribiendo, estaba viviendo unas circunstancias muy fuertes, estaba completamente preso, y es una parte donde nosotros, cuando comenzamos a servirle al Señor, se nos olvida que hay un padecimiento que demandará que tú seas firme, porque Dios te va a transformar. Todas las circunstancias que te rodean te van a llevar a la estatura de Cristo. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra en ese verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Cada vez que vivimos un mal rato, cada vez que vivimos una mala experiencia, una decepción, cada vez que sentimos un sentimiento de soledad, reconocemos que eso nos lleva a sentirnos un poco muertos, un poco sin fuerzas, nos revela a nosotros nuestra debilidad, pero lejos de nosotros alejarnos del Señor, nosotros comenzamos a orar y comenzamos a indagar en la palabra y a reconocer que nuestras fuerzas no vienen de nuestra propia mente, no vienen tampoco de manera física, nuestras fuerzas vienen de parte del Espíritu Santo, pero sabes que la vida del Espíritu le va a costar al alma. ¿Por qué? Porque el alma se alimenta de las cosas de la carne, de todo lo que la carne le puede brindar para sentirse en high, para sentirse en alta, pero cuando tú aprendes a vivir la vida del Espíritu, sabes que el precio del llamado es que tendrás que resistir, es que tendrás que entender que este llamado te costará, que el mismo apóstol Pablo no fue bien visto entre los
que predicaban la palabra de Dios. Es decir, que cuando se te levanta la oposición dentro de la iglesia, aún dentro de los que son con la salvación que tú también has experimentado, puede haber un gran parecido entre trigo y cizaña, porque la palabra establece que trigo y cizaña crecerán juntos. Pero la única cosa que te va a diferenciar de la cizaña son tus frutos, son los frutos que tú traes. ¿Por qué? Porque todo es para la edificación de Cristo. Fíjate que cuando alguien se opone o te pone el pie para que no puedas llegar, simple y llanamente lo que está haciendo es metiéndose con Dios. El mismo apóstol Pablo fue tumbado del caballo y Jesús mismo le hizo saber que con quien se estaba metiendo era con el mismo Jesús. Por eso en esta mañana la carga que sentimos en esta palabra es una palabra poderosa, una palabra bastante fuerte, porque reconocemos que las circunstancias pueden ser difíciles, pueden ser fuertes para ti. Tal vez se te haga difícil levantar manos arriba y adorar, pero yo quiero decirte que lejos de dejarlo todo, que tal vez sea nuestro anhelo en la carne, nuestro espíritu demanda que podamos esperar en Él, porque la palabra dice claramente: ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Si yo tomo mis propias decisiones, si yo tomo mis propios anhelos, mi propia justicia, yo no voy a complacer lo que el Señor quiere. Pero cuando nosotros somos hallados en Él, reconocemos que cada proceso de dificultad nos lleva a crecer, nos lleva a no mirar al hombre, sino mirar a Cristo, porque reconocemos que en un tiempo postrero como el que estamos es un tiempo donde la apostasía se va a manifestar en grandes escalas, a un nivel que tal vez se te haga bien difícil hasta orar, inclusive que se te va a hacer hasta difícil regresar a congregarte, porque tal vez entiendas que no vale la pena, que hay mucha falsedad, o tal vez que haya hipocresía. Pero yo quiero decirte, no importa donde tú hayas sido plantado, no importa que a tu alrededor la gente no vea tu valor. Yo quiero que tú sepas que Dios, que fue el que te llamó, Él crea la paz y crea la adversidad, dice la Escritura, y es el Señor el que tiene el poder para sacarte del horno. A veces el horno es necesario. El horno es necesario para que nosotros entendamos, como dijo el apóstol Pablo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. Gloria a Dios, la justicia procedente de Dios, basada en la fe, a fin de conocerle. El propósito es conocerle, porque cuanto más tú tienes el conocimiento de Cristo, tanto más tú te vas a sujetar a Él, tanto más tú no vas a mirar al hombre, tanto más tú vas a adorarle con sinceridad. Buenos días, hermano Junior Ayala, buenos días. Estamos compartiendo la escritura de Filipenses capítulo 3, versos 9 y 10, y estamos diciendo: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Reconocemos que este llamado nos va a costar, y es muy probable que donde estés plantado la gente no vea tu valor. Es muy probable que tal vez donde estás plantado te sientes decepcionado, te sientes solo, te sientes mal. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte en esta mañana que a medida que nos acercamos al nivel de los tiempos postreros, es necesario que pasemos por procesos que nos lleven a mirar a Cristo. El apóstol Pablo no fue aceptado por aquellos, se tomó mucho tiempo entender el llamado de Pablo. Sin embargo, Dios se encargó de llevarlo al cielo y darle experiencias que eran poderosas para que él pudiera escribir esa parte de la palabra que nosotros conocemos como las cartas de Pablo. Por eso nosotros en esta mañana la carga que sentimos es que es muy probable que esos padecimientos te están desanimando, te están robando la fe, están aniquilando tus fuerzas. Pero yo quiero decirte que respires profundo y que clames a Dios. El apóstol Pablo estaba padeciendo por causa de Cristo, y padecer por causa de Cristo es algo que nos puede llenar, es algo no entendible en la mente humana, pero para nosotros cuando estamos en el Señor sabemos que las batallas que se levantan es porque estamos haciendo algo bien, es porque estamos haciendo algo correcto, obedeciendo
obedeciendo el llamado de Dios. Y reconocemos que nuestro llamado vino directo de Dios, no del hombre. Por eso nosotros descansamos en Él. Reconocemos que Él tiene todo el control y cada una de las circunstancias que nos rodean obran para bien a los que aman al Señor. Por eso en esta mañana nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades. Hay gente que lamentablemente tiene el nombre de que son ahí, como compartí en el día de ayer en ese pasaje de Apocalipsis 3:20, donde dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo que quería decir el apóstol Juan en aquel momento era que había una iglesia llamada la Odisea, que había dejado al Señor afuera, pero se creía que iba para el cielo, teniendo una tibieza en su vida espiritual, habían dejado al Señor afuera. Y nosotros, como gente que estamos llamados para un tiempo final, reconocemos que no necesitamos la aprobación del hombre, simplemente que tenemos un llamado de parte de Dios a llevar la palabra. Es muy probable que mientras estás haciendo la voluntad de Dios se te levante en oposición. Es muy probable que te quiten el deseo de hacer cosas, porque muchas veces la decepción nos lleva a que nosotros perdamos fuerzas, pero reconocemos que en medio de un tiempo posmoderno como el que vivimos, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en aquel que nos llamó. Por eso Pablo no era un superhombre. Pablo estaba viviendo un momento de dolor, preso allí, pero escribiéndole a los que él se había ganado para Cristo. Él estaba dejando una palabra escrita para que hoy nosotros pudiéramos ser herederos de esa palabra, cuando dice claramente y ser hallado en Él. Ser hallado en Él es una posición. No todos los que caminan contigo en medio del camino tienen la revelación clara de su llamado. El llamado de Pablo era un llamado genuino, pero ellos, por no haber entendido que Pablo había sido llamado por Dios, por Jesús mismo, ellos lo menospreciaban y lo veían siempre como aquel que perseguía a la iglesia. Sin embargo, Dios se encargó de demostrarles a ellos quién era el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo vino a ser uno llamado de último, pero que llegó muy alto, porque no es el primero que llega, no es cuánto tiempo lleves en la iglesia, se trata de cuánto de Cristo tienes en ti, cuánto gobierno de Cristo tengo en mi vida, para nosotros poder servirle a Él en espíritu y en verdad. Por eso en esta mañana, en medio de un tiempo difícil, en tiempo de un tiempo realmente muy cercano al llamado de Cristo por su iglesia, en esta mañana de un lunes estamos compartiendo la palabra y diciéndote que no importa las circunstancias que estés viviendo, Dios te ha llamado. Resiste, que reconocemos que resistid al diablo y de vosotros huirá. En esta mañana es nuestro anhelo que tú también pertenezcas al cuerpo de Cristo. Y si has sido lastimado, si tú has sido lacerado por alguien que no debió haberte lastimado, déjame decirte que no eres el único. No eres el único, y quiero decirte que ese espíritu de tristeza y de congoja es un demonio que simplemente busca anidarse en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso nosotros no podemos predicar iglesias ni predicar al hombre, porque el hombre simplemente es parte, pasa por el proceso de muerte, de una muerte espiritual, porque todo el que está en Cristo recibe la nueva vida en Cristo. Porque si sigues atrayendo tu vida de pecado, tu vida del alma, simplemente estarás en la muerte. Y la palabra que hemos acabado de compartir, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Esa es la palabra. No podemos defendernos. Tenemos que entender que el llamado nos costará padecer por Él, porque es necesario que entiendas que esta salvación es demasiado grande. Por eso en esta mañana del lunes es nuestro anhelo que tú puedas entender que eres parte del cuerpo de Cristo. Así que yo te invito a que tú entiendas ese llamado. Así que Dios te bendiga grandemente, y es nuestro anhelo que tú puedas entender que Dios te llama para que tú pases a ese umbral. Nosotros nos congregamos en la iglesia MAM de Isabela, Antiguo Paradise,
nuestro pastor Gabito Rodríguez. En esta mañana estamos compartiendo la palabra como todos los días, reconociendo que en nuestra vida natural es necesario nacer de nuevo. Así que yo te invito a que seas parte de la experiencia de fe. Lo que era el antiguo Paradise en Isabela, hoy es Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Así que hazte parte de esa experiencia y puedes entender que Cristo no vino a buscar una iglesia perfecta en religión. Dios te llama para que tú conozcas el nuevo nacimiento en Cristo. Estamos en un tiempo donde la religiosidad nos afecta, aún siendo una iglesia evangélica. La religiosidad es un espíritu de error que solamente ve como bueno los actos que hace, pero nosotros sabemos por la palabra que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha transformado de adentro hacia afuera, y por eso lo que se expresa en tu alma, en tu corazón, es el amor de Cristo. Es un amor que ha sido derramado sobre tu vida de manera sobrenatural, y por eso ya no eres el mismo. Por eso, por más que te pongan el pie, tú no miras eso, porque tú sabes que tu salvación ha costado demasiado. Y simplemente, igual que el apóstol Pablo, tú deja de mirar al hombre y observas, deja lo que se quedó atrás y te extiendes a lo que está delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esta mañana, esa es la palabra que hemos querido compartir. El tiempo apremia, el tiempo es difícil, son tiempos postreros. El enemigo trata de robar nuestra salvación, pero no lo permitas. Adora al Señor, adora a Dios y descansa en Él. Así que en este día, buen provecho, buen día. Estaremos orando por las vidas que se han conectado con nosotros en el en vivo y también en la repetición. Así que oramos. Espíritu Santo, la gloria es para ti. Espíritu Santo, reconocemos que nada podemos hacer si tú no estuvieras con nosotros, pero en esta hora tú nos has dado autoridad, porque dice tu palabra que estas señales seguirán a los que creen. Oh Padre, y yo lo creo. En esta hora yo te alabo, Padre, porque lo que has hecho en mi vida ha sido algo grande. Oh Padre, yo te alabo porque tú eres bueno, porque tú, Señor, has hecho milagros en mi vida, y yo reconozco, mi Dios, que solo tu gracia, solo tu misericordia lo hizo. Oh Padre amado, yo te presento a mis hermanos, a mis amigos, sea en el en vivo, sea en la repetición, que tú les alcances, Padre amado, y que tú des testimonio de lo que tú has depositado, Señor, en nuestra vida. En esta hora reprendemos al devorador, reprendemos todo espíritu de error, y yo te presento cada hermano Junior Ayala, hermano John, hermana Yadira Lugo, mi hermano Arcelio Rodríguez, mi madre Antonia Ramos, mi prima Daisy Rivera. Dios bendiga cada vida que siempre se conecta, nuestro hermano Gilberto Valentín y Evelyn. Dios bendiga cada vida que siempre nos acompaña. Que Dios les bendiga, buen día y buen provecho. Compártelo en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más almas lleguen al cuerpo de Cristo y este cuerpo sea agrandado, porque Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. Dios te bendiga delante del Señor.